Bueno, la clase de hoy es sobre la evaluación en el ámbito de la psicología industrial y organizacional, y especialmente también considerando las evaluaciones que se hace para lo que sería la elección de un trabajo o una carrera. Son los que son dentro del proceso de orientación vocacional. Los temas que vamos a ver hoy están relacionados con función de las pruebas en la selección de personal, datos autobiográficos de entrevista de empleo, prueba de habilidades cognitivas, prueba de personalidad, prueba de integridad de lápiz y papel, muestra de trabajo y ejercicios situacionales, evaluación del desempeño laboral, métodos para evaluar el desempeño, fuente de error de evaluación del desempeño, inventarios para evaluar los intereses. Nosotros estuvimos viendo en las últimas clases todo lo que son las evaluaciones de inteligencia, evaluaciones neuropsicológicas, pruebas de personalidad, que están muy enfocados en el ámbito de lo que es la clínica, sobre todo los test de neuropsicología y algunos que miden trastornos de personalidad. En el ámbito educacional, como son especialmente los test de inteligencia o en el desarrollo, como algunas pruebas dedicadas especialmente para evaluar el desarrollo de los niños, y algunas que son de personalidad que pueden utilizarse tanto en el ámbito laboral como de orientación vacacional, y obviamente para investigación. Dentro de todas estas pruebas también se utilizan mucho en el ámbito de investigación. También hay un área muy especial del ejercicio profesional, que es el ámbito laboral. Dentro del ámbito laboral hay distintas funciones que puede cubrir un psicólogo. Entre ellas está la selección de personal, que es una de las más reconocidas y conocidas dentro de lo que es nuestro contexto, pero también puede trabajar y participar en evaluar el desempeño de los empleados en una industria, ayudar en la selección de personal para que ingresen a esa industria, reubicar a distintos empleados en distintos roles, distintas funciones, considerando un poco esas diferencias o el desempeño de cada uno de ellos. También está la utilización o el aporte del psicólogo dentro de lo que serían los diagnósticos de los roles y funciones que tienen los distintos empleados dentro de una institución. Pero para tener más detalles de ese tipo de temáticas, obviamente ustedes están cursando una carrera, van a tener materias como es laboral, como es también psicología organizacional, van a tener otra carrera, otra materia que es orientación vocacional. Entonces van a ver muchos detalles de cómo se tiene que trabajar, de qué perspectiva se puede trabajar, qué se tiene que cuál sería el rol específico de cada profesional dentro de ese ámbito. Pero yo me quiero dedicar o quiero hacer el aporte dentro de la formación de ustedes, es la utilización de pruebas psicológicas, ¿sí? En algún momento ustedes tienen que utilizar algún tipo de instrumento, algún tipo de información para ayudar a tomar decisiones o para realizar un diagnóstico, y cuando utilicen ese tipo de instrumento, uno tiene que tener un poco una idea general de en qué consiste, o cómo son, o qué se tiene que tener en cuenta para una adecuada utilización. Bueno, dentro de lo que es la psicología industrial y organizacional, obviamente la función del psicólogo es estudiar el comportamiento en situaciones laborales, ¿sí? En esta función que tiene el profesional, trata de entender y comprender las distintas características, comportamientos, actitudes y demás que puede tener una persona dentro del ámbito laboral. Y mediante, en este caso, utilización de instrumentos, uno quiere valorar esas características que pueden ser útiles para tomar decisiones, para realizar un ascenso, para reorganizar o reestructurar la organización institucional o lo que sea necesario. Dentro de estas características que existen o funciones que puede tener un psicólogo, uno puede tener en cuenta lo que es en las corporaciones el tema de lo que es la evaluación y la consulta psicológica
en el procedimiento de contratación de profesionales, ¿sí? Es un poco la característica más utilizada en nuestro contexto, que ustedes es una de las salidas laborales más rápidas que pueden llegar a encontrar, aquellas instituciones de recursos humanos, que puede ser una consultoría, una consultora que se dedica a trabajar en esto y poder seleccionar empleados y tiene un staff de profesionales que hace esta selección, depende de las demandas de cada institución, o una institución en particular, o una industria en particular, o una empresa en particular, puede tener profesionales que trabajan dentro de su institución y realizan, cuando hace falta, la selección de personas, ¿sí? Pero obviamente en esta situación lo que uno tiene que encontrar y buscar es que existe un perfil establecido, que es lo que necesita la empresa, y mediante una serie de informaciones que va a ir adquiriendo el profesional de los distintos participantes, examinadores o postulantes, cuál sería el perfil que esté más adecuado a a ese perfil buscado, ¿sí? Entonces uno puede hacer entrevistas, puede tomar test, puede tomar otro tipo de criterios que me va a servir para poder clasificar o identificar el perfil que mejor se ajusta al que se está buscando. También puede existir estudios dentro de lo que es la industria organizacional asociados con lo que es el comportamiento del consumidor, el tema de las publicidades, el tema de cómo distintos individuos y personas adquieren o se comportan frente a distintos productos. Este es algo que se está realizando de manera mucho más exhaustiva en estos últimos tiempos, sobre todo con distintas apps o páginas específicas donde busca encontrar perfiles, buscan entender un poco cómo es el comportamiento de los distintos consumidores, realizar clusters para poder clasificar a esos consumidores y obviamente hacer campaña de promoción de esos productos, las empresas que contratan estos servicios y sabiendo que pueden tener un mejor rendimiento o una mejor tasa de aceptación y ventas, considerando que están ofreciendo a las personas indicadas los productos que más probablemente tengan la posibilidad de consumir, ¿sí? Entonces, el psicólogo puede trabajar dentro de este área profesional, de asesorando, construyendo o generando información que pueden ser relevantes para mejorar las ventas que quiere realizar una empresa. También un ámbito muy utilizado dentro de selección de personal es en la cuestión de los servicios militares. Posiblemente acá en nuestro contexto es menos trabajado o posiblemente no se utilizan tanto los test psicométricos, pero en otros países, sobre todo en Estados Unidos, un gran parte del crecimiento de las pruebas psicológicas ha surgido en la utilización en ese ambiente, tratando de identificar perfil específico en base a las funciones futuras que podrían tener cada uno de los reclutas que se van eh, seleccionando y en base a perfiles de personalidad, capacidad cognitiva, resistencia y demás que pueden ser más adecuados. Entonces, al hecho de poder hacer una selección adecuada, se hacen diagnósticos y se hacen administraciones y se hacen un proceso bastante riguroso. Obviamente no solamente se utilizan los test, sino también que se utilizan entrevistas y otras actividades, pero es un área donde realmente la utilización de los test y la función de un psicólogo es muy relevante. En otro contexto, yo tuve algún momento la experiencia de comunicarme con algunos profesionales psicólogos que trabajan en el servicio militar o trabajaban en el liceo y donde solicitaban y pedían posiblemente la ayuda de algún instrumento, algún test de personalidad, en la policía también, para poder identificar y hacer diagnósticos de los postulantes, ¿sí? Como una situación o necesidad dentro de ese ámbito de poder reconocer algunos perfiles.
Bueno, obviamente en la función del uso de las pruebas de la selección del personal es una situación compleja, no es tan fácil, debido a que generalmente el ser humano no es complejo y no es muy fácil de poder identificarlo. Todas esas diferencias individuales. Uno puede hacer evaluaciones de la personalidad, puede hacer evaluaciones de la inteligencia, de intereses, actitudes y distintos aspectos de la personalidad que pueden estar asociados con algún tipo de trabajo, pero todas las funciones laborales o todos los trabajos tienen cuestiones particulares. Entonces, poder identificar la persona adecuada para un trabajo específico no es una tarea simple, porque el ser humano no es es una persona, tiene una personalidad compleja, tiene un conjunto muy amplio de características que lo diferencia y que lo hace particular, y los trabajos también, cada uno trabajo tiene función y características muy particulares, por lo tanto, poder identificar esas diferencias individuales y las características específicas de cada trabajo es un trabajo que no lo hace sencillo. Entonces, en esa situación, lo importante generalmente en esta utilización de prueba en el ámbito de selección de personal es el criterio que se utiliza a predecir, ¿sí? El criterio hace referencia a una variable que yo estoy estableciendo como variable comportamental que me interesa que las personas que van a ocupar un cargo o una función dentro de una empresa puedan desempeñarlo de manera adecuada. Por ejemplo, el criterio podría ser cantidad de ventas o que sea responsable y que no tenga mucha falta o un ausentismo muy elevado. O que sea muy amable o que pueda escribir y redactar buenas notas o comunicados. Entonces el criterio es lo que yo quiero explicar y predecir como una variable importante dentro del contexto del ámbito laboral. Entonces, lo más importante en las pruebas que se utilizan en esta situación de selección de personal es qué quiero yo explicar. Entonces, si yo sé qué quiero explicar y lo puedo definir y delimitar de manera adecuada, tengo que encontrar después qué variables me permiten explicar esos comportamientos. Entonces, los instrumentos que se utilizan muchas veces están relacionados con la capacidad predictiva que tiene esa variable, ¿sí? Si yo tomo la capacidad cognitiva de los entrevistados y esa capacidad cognitiva me va a explicar un adecuado o la posibilidad de que realmente realicen adecuadamente su trabajo, entonces es una variable que predice el comportamiento que yo quiero, entonces una variable a tener en cuenta en un trabajo de selección de personal. Quienes seleccionan los empleos deben utilizar pruebas o evaluaciones que tengan correlaciones documentadas y elevadas con el criterio de desempeño al puesto. Es decir, que si yo quisiera realizar una selección de personal, debería contar con una batería, no hablo específicamente de una batería neuropsicológica, sino una batería de instrumentos psicológicos que considero que pueden ser relevantes para predecir ese comportamiento y que tenga evidencia empírica, así que existan estudios de investigación previo que me documenten y que respalden que realmente ese instrumento va a ser de utilidad. Ustedes tienen que tener en cuenta que cuando uno realiza la construcción de un test, existen distintos pasos. Uno de ellos hemos comentado que es la definición del contenido, la delimitación del constructo que queremos medir. Luego existen otras situaciones y otros pasos como puede ser la validez de constructo, la validez de contenido, la validez de la estructura interna del instrumento, la validez que puede tener ese instrumento con otro instrumento semejante, pero una de las evidencias de validez más importantes es la utilidad que tiene ese instrumento, sobre todo de las puntuaciones que nosotros obtenemos con ese instrumento, que supuestamente mide un constructo en particular, un constructo psicológico, y cómo
mediante esa medición, ese constructo psicológico, podemos predecir comportamiento y conductas a posteriori. Es decir, si yo tomo la medición de técnica de estudio, el manejo de técnica de estudio, la motivación para aprender o la expectativa de resultado que puede tener un estudiante, yo debería poder predecir el rendimiento académico a futuro. Entonces, la utilidad de la capacidad predictiva del instrumento es muy importante. Y en este ámbito, en el ámbito laboral, se le da mucha relevancia porque a lo mejor yo puedo tomar un test de personalidad y conocer mejor la personalidad de cada individuo. Pero si no tengo evidencia que me diga que este tipo de personalidad está asociado con un mejor rendimiento o un mejor ajuste en el ámbito laboral, en ese puesto en particular, bueno, no me sirve de mucho saber cómo es, si no puedo predecir que esa manera de ser de esa persona va a tener un mejor rendimiento en el ámbito laboral. Obviamente las complicaciones que tenemos nosotros en este ámbito de selección personal es que como tenemos mediciones y que generalmente lo que queremos medir y el funcionamiento del ser humano es tan complejo, como hay distintas variables, distintos aspectos que no lo podemos medir de una manera sencilla, sino que tenemos que tener una batería muy amplia de instrumentos. Entonces, al no ser sencilla y unidimensionalidad de cada uno de estos constructos, entonces se hace una evaluación compleja. Muy difícil muchas veces poder diferenciar y encontrar todas las características más relevantes que pueden estar asociadas con un mejor desempeño o un mejor ajuste en el ámbito del trabajo específico, ¿sí? Entonces, esa es una de las limitaciones que tenemos nosotros en este campo. Y que no tenemos un test, como puede pasar, por ejemplo, en el ámbito de la elección de carrera o la elección de una vocación, que muchas veces el test de intereses es tan relevante y tan predictivo y tan relevante a la hora de elegir una carrera, y que posiblemente en esas situaciones, por más que existen otro conjunto de variables que pueden estar asociados con la elección de una carrera, es muy importante la medición de ese constructo. Y posiblemente es mucho más simple saber cuáles son sus preferencias y algunas cuestiones más asociadas con el tipo de trabajo que quiere realizar el día de mañana una persona, para ayudarle a dar información y una elección de carrera, que cuando uno tiene un conjunto tan diverso de trabajos y de funciones que puede hacer una persona en las distintas empresas, que identificar cuál sería el perfil y qué debería medir para cada caso para que realmente haga una selección adecuada, ¿sí? Entonces, esa complejidad se va trasladando obviamente en esta situación de que es de ayudar mediante este tipo de instrumento la selección personal. Entonces, es bastante claro que la selección personal no es solo cuestión de aplicar pruebas y consultar puntuaciones. Acá tener mayor nivel de información para poder llegar a tomar decisiones más adecuadas. Aunque siempre, obviamente, en toda decisión podemos tener errores y eso siempre está presente en cualquier tipo de trabajo. Bueno, ¿qué método de selección de personal podemos utilizar? ¿Sí? Tenemos datos autobiográficos, tenemos entrevista de empleo, prueba de habilidades cognitivas, pruebas cognitivas, prueba de personalidad, temperamento y motivación, prueba de integridad de lápiz y papel, pruebas sensoriales físicas y de destrezas, muestra de trabajo o pruebas situacionales, ¿sí? Estas son algunas de las pruebas que se pueden utilizar dentro de lo que sería la selección de personal, ¿sí? O dentro también del ámbito de la organizacional. Bueno, entonces, una de las informaciones que puede utilizar el psicólogo son los datos autobiográficos, son los datos anteriores que tiene un participante que pueden ser de utilidad para predecir conductas futuras. En realidad lo que uno puede contar con esto son conductas pasadas que ayudan a predecir conductas futuras. Por ejemplo,
si uno tiene que generar, por ejemplo, un seguro de auto y una persona tiene antecedentes de haber chocado y tener varios siniestros anteriores, bueno, la aseguradora podría pensar que esa persona lo más probable es que vuelva a chocar de nuevo, porque se observa que su comportamiento anterior me va a ayudar para decir de que lo que está sucediendo por H o por B es que su forma de ser genera esta situación de que pueda tener un accidente, ¿sí? O si yo tengo que realizar una selección de personal y encuentro una persona que ha sido despedida en varias ocasiones de otros trabajos, bueno, yo tendría que ver qué está sucediendo, qué está pasando, pero es muy probable que esta persona, puede ser que lo volvamos a despedir, porque por algún motivo o por alguna forma de ser, genera esa situación. Entonces, hay datos o historiales de las personas que ayudan a predecir conductas futuras. Hay comportamientos que se mantienen en el transcurso del tiempo y de manera secuencial. Entonces eso genera de que si yo observé que esto se dio de una manera frecuente, posiblemente se vuelva a dar en un futuro, ¿sí? Entonces estos datos autobiográficos ayudan a poder explicar y entender un poco cómo puede ser el comportamiento futuro de un individuo en un trabajo en particular. Entonces estos datos pueden tener como por ejemplo, cuántos años ha vivido en su domicilio actual, ¿sí? Esto uno puede pensar que si una persona vivió toda la vida en su trabajo, en su casa de toda la vida con su papá y su mamá, o se fue a vivir y nunca más se cambió de casa y siempre le gustó su hogar y nada más, si tendría que ver que esta información me podía predecir de que si es un trabajo donde tiene que viajar y adaptarse en distintos lugares del país, y probablemente le va a costar un poco. Ahora, si una persona ya se cambió varias veces de su hogar, y bueno, posiblemente esa persona puede ser más adecuado para el puesto de trabajo, porque y porque va a tener más flexibilidad, está acostumbrado para poder cambiarse y utilizar, adaptarse en otros contextos. ¿Cuál es su nivel más alto de estudio? ¿A qué edad obtuvo su primer empleo pago? ¿Cuántos libros no relacionados con el trabajo leyó en el mes pasado? ¿A qué edad obtuvo su licencia de conducir? ¿Tuvo algún cargo importante en su generación de bachillerato? ¿Qué tan puntual es para llegar a su trabajo? ¿Qué trabajo se imagina que estará desempeñando acá a 10 años? ¿Cuántas horas de televisión ve en una semana típica? ¿Alguna vez lo han despedido de algún empleo? ¿Cuántas horas a la semana dedica a un pasatiempo? ¿Cuántos proyectos de trabajo dirigió el año pasado? ¿Participó en algún equipo deportivo de la universidad? ¿Cuántas horas al mes realizó trabajo como voluntario? ¿Qué piensa de las personas que consumen marihuana? ¿Sí? Son una serie de ejemplos de variables que uno podría tomar información de las personas que tienen que realizar una selección de personal y en base a eso, ¿sí? Identificar y saber cómo se puede asociar con el rendimiento de conducta a futuro. Generalmente estos datos tendrían que estar corroborados previamente mediante la posibilidad de predecir un grupo exitoso versus un no exitoso, como en base a estas variables, cruzando con otros indicadores, puede predecir un desempeño exitoso con un desempeño no exitoso. Y si eso yo puedo lograr, entonces puedo tener en cuenta que para el tipo de trabajo o perfil que yo estoy buscando, las respuestas que dan los entrevistados en estos datos autobiográficos me ayuda a seleccionar y descartar los posibles candidatos. ¿Sí? Como el ejemplo anterior, si una persona vivió toda la vida en su misma casa y el trabajo necesita que vaya a viajar a distinto lugar del país, entonces ya el hecho que sí o y que no me va seleccionando un grupo, ¿sí? Y me va achicando ese grupo porque considero que hay otras variables que pueden ser relevantes. Lo importante de esto es que obviamente estas variables, estos ítems que uno va utilizando, eh, sean discriminativos, que me permitan predecir y explicar el comportamiento,
que realmente hay una relación entre los que no se mudaron y los que sí se mudaron varias veces, con la posibilidad de tener una mejor adaptación a trabajos donde tienen que viajar mucho y los que tienen que viajar poco, ¿sí? Como también el hecho de que si tuvieron un trabajo en varias ocasiones y cambiaron muy frecuente, si los trabajos que cambiaron siempre fueron creciendo en niveles de importancia, si la persona logró niveles más altos en su formación educativa, todos esos indicadores deberían permitir predecir y explicar estas diferencias de desempeño. Cuando yo tengo esa información, puede ser de utilidad para poder dar diagnósticos que me ayuden a hacer una mejor selección del personal. Obviamente existen las cuestiones de la validez de estos datos, hay que ver cómo son recolectados, hay que ver hasta qué punto son confiables lo que propone o que dice cada uno de los participantes. Muchas veces está la posibilidad de brindar o dar información sobre datos previos que uno ya tiene y ver si corrobora y coincide con lo que están reportando los participantes, o pueden generarse esas situaciones donde uno propone una serie de preguntas que posiblemente son muy fácil de que las personas siempre mientan o muy difícil que digan la verdad. Entonces, en esas situaciones uno puede tener un diagnóstico o saber si realmente son válidas la información que va recabando, ¿sí? Son muy parecidos a los indicadores, los ítems que se utilizan en las pruebas de validez, ¿sí? Que son para evaluar la validez del protocolo. La lógica siempre es muy parecida, la deseabilidad social o comportamientos o respuestas atípicas, siempre muchas veces ayuda a poder identificar si la persona es confiable o no a la hora de responder esta información. Hoy, generalmente, con las redes sociales, internet y otros sistemas que tenemos, mucha información nuestra está a manos de las consultoras o de los profesionales que hacen ese tipo de selección. Entonces, por ahí es mucho más fácil actualmente poder verificar si lo que dice uno y lo que reporta uno en sus encuestas realmente son confiables o no, si realmente está diciendo la verdad o no. Bueno, el otro tema son las entrevistas de empleo, ¿sí? Generalmente las entrevistas se utilizan de manera muy frecuente. Generalmente el cálculo que se hace es que cada 5 o 20 personas se contrata un solo individuo, es decir, que las entrevistas, si yo necesito tener 5 postulantes, puedo estar entrevistando entre 25 a 100 personas, ¿sí? Es un poco una estadística, pero es algo que se da y se realiza de manera muy frecuente. Obviamente uno de los problemas que tiene la entrevista es la confiabilidad entre los examinadores, ¿sí? Esto consiste que, obviamente, en este tipo de estudios, que una parte de la confiabilidad de los instrumentos es que dos profesionales, dos entrevistadores, deberían clasificar a un grupo de personas, ¿sí? En este caso sería postulantes, y cada uno debería llegar a una conclusión que sería muy semejante a la conclusión que hizo su par. Entonces, si las entrevistas están realizadas de manera adecuada y coincidieron en sus diagnósticos, deberían tener resultados muy parecidos y entonces existe un acuerdo entre los examinadores. Cuando ese acuerdo no se da y son muy diferentes los resultados entre un postulante, entre un entrevistador y el otro, entonces tenemos baja confiabilidad, baja acuerdo entre los examinadores, ¿sí? Muchas veces las entrevistas, cuando se hacen de manera individual, tienen índice muy bajo, como en este caso se considera que están alrededor de 0.55, ¿sí? Otra cuestión es la entrevista, que está algunos efectos y algunos errores que puede cometer el entrevistado, como uno de ellos es el efecto halo, que es la tendencia a clasificar a un candidato a un nivel alto o bajo en todas sus dimensiones debido a una impresión global, ¿sí? Puede ser por cuestiones de
empatía o por una cuestión de sesgos, considerar que esa persona tiene todas las características y son todo favorable, y entonces considero que todo su rendimiento, toda su postulación siempre es de carácter positiva, y puedo generar o puedo dar una idea errada en algunos puntos por esta impresión general, ¿sí? Generalmente, ¿cómo se puede contrarrestar esto? Y bueno, con una buena capacitación o con la utilización de entrevistas realizadas por grupos o de entrevistas estructuradas. Obviamente, una de las cuestiones a tener en cuenta es que la entrevista, cuando se realiza de manera por equipo, esto generalmente ayuda mucho a mejorar la confiabilidad, y entonces cada uno de los participantes en el trabajo de selección, los profesionales, podían realizar una serie de preguntas y cada uno encargarse de una serie de preguntas, y eso ayuda mucho a que en este proceso de realizar la entrevista mejora la precisión y la mejor fiabilidad entre ellos para poder hacer una adecuada selección, ¿sí? Pero las entrevistas, obviamente, tienen un proceso muy subjetivo, ¿sí? Hay un estudio que se realizaron, por ejemplo, que son los metaanálisis, que consiste en realizar una revisión de la literatura y mediante un proceso estadístico llegar a un resumen de cuál es el impacto que tiene cada una de estas funciones dentro de lo que es el proceso de selección de personal, y se ha encontrado, por ejemplo, en este caso, que las credenciales por sí solas, es decir, los análisis autobiográficos, las credenciales de puntuaciones de las pruebas objetivas o las credenciales de puntuación de las pruebas de hora de entrevistas, ¿sí? Son mejores predictivos que las credenciales de una hora de entrevista. Es decir, que las entrevistas por ahí, al ser más subjetivos o poder estar tomar la subjetividad del entrevistador, pueden ser menos confiables y pueden ser menos predictivas de los desempeños académicos, mientras que una prueba objetiva puede ser mejor predictiva de la variable criterio, ¿tá? Por lo tanto, las conclusiones destacaron que la superioridad de la predicción actuarial basada en la fórmula obtenida de modo empírico por encima de las predicciones clínicas basadas en impresiones subjetivas, ¿sí? Esto no quiere decir que las entrevistas no sean necesarias, todo lo contrario, son un paso muy importante en la selección y en cualquier tipo de trabajo, hacer una selección, una entrevista. Sí, se puede considerar que no puede ser la única herramienta válida para poder tomar una decisión. Sería importante contar con mayor nivel de información de distintas fuentes para poder saber cuál podría ser la persona más adecuada para cada puesto. Pero las entrevistas, cuando son hechas de manera estructurada, obviamente mejoran mucho su capacidad predictiva, ¿sí? Hay algunos estudios que han demostrado su validez predictiva en valores de 0.63 y han comparado que cuando son entrevistas estructuradas y no estructuradas, hay casi un doble de su validez predictiva, de 0.67 y 0.34. Estos son índices estadísticos, ¿sí? Que son correlaciones que van de 0 a 1, ¿sí? Y mientras más cercano a 1 es mayor la predicción. Y en este caso, 0.34 está mucho más cerca al 0 y 0.67 está mucho más cerca al 1. Lo mismo uno puede identificar que hay una contribución de las entrevistas, pero es mucho mayor cuando se habla de entrevistas estructuradas, ¿sí? Obviamente en las entrevistas estructuradas, por ahí uno puede perder algunas situaciones, algún tipo de información que se pueden dar cuando son entrevistas más no estructuradas, ¿va? Pero, ¿por qué se utilizan las entrevistas? Y consideraciones prácticas como la necesidad de convencer al candidato de las ventajas del puesto, ¿sí? Eso lo puede hacer de manera verbal y se puede hacer un diálogo y una conversación con el postulante y decirle cuáles son los puntos fuertes y débiles del puesto y por qué es importante. Razones sociales como la susceptibilidad del entrevistado a la ilusión de la valía personal y evaluar una buena correspondencia entre el solicitante y la empresa. Toda esta información subjetiva o toda esta información que se puede obtener mediante una entrevista no se puede lograr muchas veces con otro tipo de instrumento si no está diseñado el instrumento para valorar esta característica. Bueno,
Pruebas de habilidades cognitivas. En este caso ya estamos hablando de pruebas que son meramente psicométricas, ¿sí? Todas estas pruebas que son de carácter más de rendimiento, donde se le exige que el participante responda de forma correcta y que se puede medir un solo atributo o varios atributos, y que obviamente para la construcción pasa por una serie de normas y procesos, son más de carácter psicométrico. Los otros, información que vimos anteriormente, los datos autobiográficos, las entrevistas, no podemos decir que son psicométricos. Sí se puede utilizar algunos procedimientos, algunas técnicas de análisis psicométrico que pueden ser relevantes para poder observar si hay un nivel de precisión o si son válidas esas variables que se quieren utilizar. Pero un instrumento psicométrico pasa por una serie de pasos y etapas para su elaboración y su construcción y que tienen características muy particulares, ¿sí? Este tipo de instrumentos, por ejemplo, de habilidad cognitiva, generalmente pueden medir un solo factor general, como hemos visto, o distintas habilidades como verbal, numérica, percepción espacial o velocidad perceptual. Obviamente depende al puesto de trabajo y a los objetivos que se tiene que realizar en la selección de personal, sería la utilización de estos instrumentos. Si yo quisiera detectar o seleccionar personas que son adecuadas para una fábrica o una empresa como Fiat, Renault o Volkswagen, y necesito operarios que puedan tener la posibilidad de armar las cajas de los autos, y entonces tienen que trabajar con distintas herramientas y productos, y bueno, y con mucho nivel de atención, todo lo que puede ser la percepción espacial, todo lo que es la velocidad perceptual, son mucho más importantes que la habilidad verbal. Es decir, además, que tenga una persona mucha habilidad verbal y que tenga muchas ganas de hablar, no me sirve. Necesito a alguien que realmente se dedique con más tiempo y atención a hacer su trabajo y que necesita concentración, y no alguien que posiblemente tenga mucho tiempo o mucha necesidad de estar hablando y comunicando. Pero si mi trabajo necesito una persona que tiene que trabajar comunicando o motivando a distintos empleados o comunicando lo que tienen que hacer y que tiene que ser muy claro cada vez que realice una consigna, y posiblemente sí me hace falta alguien que tenga habilidad verbal. Entonces depende de la situación, es un poco las características que uno puede utilizar. En este caso son pruebas objetivas, son pruebas como de que miden capacidades cognitivas y que depende el objetivo propio es lo que uno puede medir. Muchas veces se miden de forma global y otras veces de forma específica. Y son pruebas rápidas, de bajo costo y fácil de interpretar porque tienen un baremo y que saca un resultado muy sencillo. Es información relevante que puede estar asociado con comportamiento y predecir comportamiento. Si muchas veces estas pruebas tienen validez, un coeficiente de validez promedio de 0.64, ¿sí? Es una correlación bastante alta, y esto está realizado en estudios de metaanálisis, es decir, son estudios donde se toman muchos estudios, muchas variables, y en base a los resultados favorables o no favorables se llega a una conclusión. Y obviamente tenés trabajos que tienen rendimiento muy alto y otro más bajo, el promedio es de 0.64, así que es una correlación bastante alta. Y hay evidencia que muchas veces el factor general puede ser más importante que las variables específicas. Eso también puede ser en base a cada uno de los profesionales que quieren. Uno puede decir, bueno, yo tomo una medida global de inteligencia y es suficiente, y otro puede decir, no, a mí me hace falta tomar una medida más eh, adecuada al trabajo y al perfil que se está buscando. No necesito medir la capacidad cognitiva general, sino que yo quiero saber las habilidades verbales o numéricas o espaciales porque me hace falta para ese trabajo en particular. Bueno, un ejemplo de estas pruebas es la prueba de Wonderlic de personal.
en una realidad una prueba grupal de habilidad mental. Acuérdense que acá ya es prueba grupal, ya no es individual como se hacen principalmente las pruebas de inteligencia, entonces posiblemente es mucho más fácil de administrar y de puntuar. Está formado por 50 ítems, opción múltiple, un límite de tiempo casi de 12 minutos, tiene diferentes formas paralelas de este instrumento, y tiene ítem de vocabulario, solución de problemas aritméticos, inducción lógica, interpretación de proverbios, ¿sí? Entonces es un instrumento fácil y rápido para poder hacer una administración y medir de manera global el rendimiento o la capacidad cognitiva de los participantes, ¿sí? En relación a sus cuestiones psicométricas, podemos decir que tiene una consistencia interna alta de confiabilidad, tiene datos normativos muy amplios y muy utilizados, 126.000 participantes, y tiene una correlación muy alta con otras pruebas, como por ejemplo del WISE. Entonces, tiene una validez convergente bastante alta con la prueba global, por lo tanto, es un buen indicador de la capacidad cognitiva. Hay que ver si este tipo de prueba es adecuada para el trabajo profesional en base a los perfiles que se están buscando o no. Pero tengan en cuenta que lo que hace esto es evaluar cuál es la capacidad cognitiva que tiene la persona. Y posiblemente una persona con niveles altos de capacidad cognitiva puede tener un buen ajuste y un buen desempeño en distintas funciones laborales. Bueno, a otros instrumentos miden cuestiones más mecánicas que pueden estar más asociadas con el trabajo dentro de una industria, ¿sí? Para los mecánicos automotores, como los ingenieros mecánicos, aspirantes, bueno, miden cuestiones más específicas. Eso depende también, como dije, en vez de medir una capacidad cognitiva, se puede medir cuestiones más específicas en base a lo que se está solicitando. Un tipo de prueba de esta característica posiblemente para seleccionar personas que van a trabajar en una industria del automotriz puede ser más adecuada, no para un trabajo de oficina. Para un trabajo de oficina hay otras pruebas con la prueba Minnesota de trabajo oficina, pretende medir la velocidad de precisión perceptual relacionada con el trabajo de oficina, mide dos componentes, comparación de números y comparación de nombres. Finalmente hay una serie de listas de pares idénticos y 6 diferentes, donde uno tiene que elegir cuál es la opción correcta, ¿sí? Tiene índice de confiabilidad bastante altas y permite medir o diferenciar las distintas desempeños laborales, ¿sí? Son un ejemplo de pruebas que se pueden utilizar de manera más específica. Yo creo, en lo personal, que es muy poco lo que se puede conseguir en nuestro contexto, este tipo de instrumento. Sí pueden saber ustedes que el día de mañana, como psicometristas, si se dedican a esta área, podrían construir sus propias pruebas y que, considerando que le hace falta una medida para evaluar el desempeño laboral, llevan su lineamiento y realizan sus propios instrumentos, ¿sí? Y saben que ese tipo de instrumentos, ese tipo de herramientas pueden ser adecuadas después para poder seleccionar cuáles pueden ser los postulantes. Por ejemplo, si yo tengo una empresa con 100 empleados y yo utilicé ese instrumento y lo administré esos 100 empleados y sé cuáles son los que mejores se desempeñan y sé cuáles son los puntajes más altos o más bajos que tienen distintos comportamientos, yo puedo utilizar ese perfil para poder identificar y encontrar dentro de una selección personal aquellos que se ajustan mejor a, a esa valoración o esa evaluación, ¿sí? Entonces se puede considerar de construir pruebas específicas para en cada ocasión. A mi parecer, en este momento, creo que contamos como una de las grandes falencias del ámbito laboral dentro de la función del profesional, de no contar con instrumentos de esta característica y sí basarse mucho por ahí en pruebas de otras índoles, como las pruebas proyectivas. Bueno, otro tema son las pruebas de personalidad.
como ya hablamos de pruebas más de carácter cognitivo, las pruebas de personalidad mide la tendencia de cómo es cada uno generalmente en la vida diaria. Este tipo de pruebas se utilizaron muchas veces, las primeras que son como el inventario de Minnesota, que mide trastorno de personalidad, y obviamente los resultados no fueron muy adecuados y no se encontraron grandes correlaciones o validez predictiva de ese instrumento con el desempeño laboral y con otros comportamientos. Sí puede ayudar mucho a dar un diagnóstico de trastorno de personalidad, pero no todas las personas tienen un trastorno, entonces no siempre es adecuado para este ámbito. Cuando surgieron los otros instrumentos de personalidad, como el modelo de los 5 grandes factores, sí se pudieron realizar estudios y sí se pudo observar que tiene alguna utilidad y alguna funcionalidad. Por ejemplo, en este caso, de los 5 grandes factores, esta es una imagen obviamente ilustrativa nada más, está responsabilidad o escrupulosidad, neuroticismo, extraversión, amabilidad y apertura de experiencia. Y la variable escrupulosidad es realmente la que mejor predice el desempeño laboral, que está asociada con lo que sería la confianza, el objetivo de metas, la disciplina, el nivel de responsabilidad. Bueno, ayuda a explicar el desempeño o el rendimiento laboral. Pero obviamente hay algunos tipos de rasgos que pueden estar asociados y que nos pueden ayudar a encontrar un perfil. Por ejemplo, la extraversión, aunque acá tiene una contribución muy pequeña en comparación al otro rasgo, y la amabilidad, que tampoco tiene una buena contribución, si yo tendría que pensar en un perfil de una persona que va a trabajar en un salón de venta y donde tiene que hablar con otras personas, que tiene que atender y comunicarse, y el rasgo de amabilidad y el rasgo de extraversión posiblemente pueden ser unos buenos indicadores. Ahora, si yo necesito una persona que va a trabajar en una oficina de 2x2 junto con una computadora y que no va a tener contacto con otros individuos, posiblemente el rasgo introvertido, que sería lo opuesto de extraversión, más adecuado. Entonces, en ese caso, estos perfiles de personalidad me pueden ayudar un poco de cuáles pueden ser la utilidad o la posibilidad de adaptarse a un tipo de trabajo. Por ejemplo, apertura de la experiencia, uno podría pensar que donde aquellos trabajos donde necesitan mayor nivel de creatividad, de creación y que sean creativos, y bueno, posiblemente ese perfil puede ser más adecuado si yo encuentro personas que tengan niveles altos de apertura a la experiencia, ¿sí? Entonces, estos rasgos me permiten diferenciar las maneras de ser de cada uno del grupo que estoy seleccionando, y en base al perfil que yo estoy buscando, obviamente puedo ver cuál de ellos podrían ser que mejor ajuste se puede hacer a ese ámbito, en ese trabajo de manera especial. Que miden personalidad. Tenemos el 16PF, teníamos el NEO, teníamos el inventario de California, hay varios instrumentos. El que yo estoy mencionando especialmente está basado en el modelo de los 5 grandes factores, que los otros también están basados en ese modelo, que se han ajustado a ese modelo, pero es el NEO, ¿sí? El NEO empieza por N de neuroticismo, E de extraversión, O de apertura, ¿sí? En inglés. Luego se agregaron amabilidad y responsabilidad como los otros 2 factores, pero especialmente empezó midiendo 3 factores y después 5, por eso se llama NEO, ¿sí? Y es un instrumento que yo le conté que tiene 240 preguntas, que mide 5 factores y 30 facetas de personalidad, y que hay una versión adaptada en otro contexto que son de 300 preguntas y que mide la misma cantidad de rasgos y facetas específicas. ¿Estamos? Gracias. La diferencia de este instrumento es que mide rasgos que se pueden considerar como normales. Obviamente, cualquier extremo no es bueno. Entonces, personas que tienen valores muy altos en alguna de estas facetas o muy bajos y pueden llamar un poco la atención, ¿sí? Una persona que tiene valores muy bajos de amabilidad y bueno, uno le puede llamar un poco la atención.
Generalmente, la mayoría de las personas tienen puntaje más alto en amabilidad, porque también hay una cuestión de deseabilidad social, ¿sí? Hay rasgos que se consideran que son mejor vistos que otros. Entonces, en ese caso, se puede observar que las personas tienen una tendencia a mostrar más de ese rasgo deseable socialmente que otros, ¿sí? Pero dentro de todo miden rasgos normales y en caso de tener puntaje muy extremo se podía acompañar con alguna prueba que mida realmente trastorno de personalidad. Bueno, las pruebas de integridad de lápiz y papel. La cuestión de integridad, obviamente, es un ámbito y una situación bastante problemática y difícil de lograr, ¿sí? Son estos instrumentos están diseñados para detectar a los individuos proclives a cometer robo, a ser poco confiables o que se ausenten de frecuencia del trabajo. Es ver y valorar las cuestiones más morales y comportamentales. Y obviamente es una situación difícil de lograr porque hay una cuestión de que muchos de ellos pueden estar mintiendo o que realmente puede ser un poco invasivo preguntarle algunas cosas que son inadecuadas, hasta el punto que también puede haber prejuicio en ese tipo de valoraciones. Este tipo de pruebas tenemos pruebas de integridad manifiesta, ¿sí? Que tienen generalmente dos secciones, una es el robo y otra forma de deshonestidad, y una con respecto de cuáles serían cómo se trataría en esos casos, en esas situaciones, y que obviamente son mucho más difíciles de lograr y tener respuestas sinceras, ¿sí? Y otro tipo de pruebas que están basadas más en la personalidad, que en realidad acá no se mide exactamente y puntualmente y de forma directa qué opinás, qué pensás y cómo sería el tema de robo o comportamiento deshonesto, sino que buscamos algunas variables, algunas formas de ser que podrían estar asociadas con el comportamiento deshonesto. Y considerar que ese tipo de situaciones podrían ayudar a predecir y explicar este comportamiento. Por ejemplo, en personalidad, en, en, en la dimensión general de amabilidad hay una faceta que está relacionada con lo moral, ¿sí? Y ahí posiblemente esas preguntas asociadas con el moral te puede dar una idea de qué nivel de moralidad puede tener una persona. O hay una posibilidad de que falsean, sí hay posibilidad de que falseen también este tipo de instrumentos, pero se podría corroborar mediante otros indicadores si realmente esta prueba permite diferenciar a aquellos que han robado o no. Ese es otro tema, también tendría que hacerse estudios empíricos para ver la validez predictiva que tienen estos rasgos que uno considera que pueden estar asociados con estos comportamientos deshonestos, ¿sí? El tema es que no siempre las personas son francas con su manifestación de esos comportamientos. Hace unos años yo dirigía la tesis de uno de los docentes que ustedes tienen en la cátedra, que es Sebastián Garrido. Él hizo la adaptación junto con otra profesional de la facultad sobre una prueba de comportamientos antinormativos. Y dentro de los comportamientos no antinormativos, obviamente estaba el hecho del robo y otros comportamientos semejantes. Y se hizo con estudiantes universitarios. Obviamente fue totalmente anónima la prueba, pero obviamente la tasa de decir y de manifestar que han hecho en alguna ocasión algún comportamiento antinormativo ha sido muy baja. Es muy difícil que todos realmente sean sinceros en esa situación y que digan la verdad con respecto a lo que hacían cometido algún tipo de comportamiento no deseado, ¿sí? O que está fuera de lo que serían las normas sociales. Entonces es un concepto bastante difícil de evaluar y de medir. Obviamente es necesario hacer los intentos porque es una situación que sí se puede dar y si uno puede detectar de antemano alguna situación semejante, es relevante. Muchas de las veces se puede utilizar también estas pruebas de validez de protocolo y donde uno sabe que si una persona no fue sincero en responder todo el instrumento, te puede dar la sensación de que, bueno, a lo mejor tampoco sea sincero el día de mañana en su manera de actuar en el trabajo en particular.
Pero bueno, la validez de la prueba y la integridad de este tipo de instrumentos es bastante difícil de lograr, pero como repito, sería adecuado seguir intentando y tratando de identificar este tipo de comportamiento. Bueno, muestra de trabajo de ejercicios situacionales. Consiste en tomar el contenido del puesto de la persona, reducirlo a un periodo manejable y permitir que los solicitantes demuestren sus capacidades para realizarlo. Esto sería algo como poder construir mini pruebas del trabajo que tiene que hacer y ponerlo en situación y valorarlo. Es como si yo, como profesor, de la materia técnica psicométrica, quisiera saber si ustedes saben sobre test psicológico. Entonces hago una prueba sobre distintos test y ustedes tienen que, o de manera práctica, administrarlo, sacar la puntuación, interpretarlo, o mediante opciones múltiples responder si saben sobre todos los temas y los contenidos que yo estoy dictando. De esta manera se hace parecido en las empresas. Obviamente aquí tiene que contar con un profesional que trabaje dentro de la psicometría, un psicólogo profesional, y que pueda realmente llevar a cabo esta situación de definir los contenidos, delimitar los contenidos y hacer una prueba específica para evaluar si esa persona es idónea o no para un puesto. En el caso que fuese que es una empresa la que generalmente hace la selección de personal y donde ya está trabajando un profesional ya con bastante tiempo, y posiblemente puede ser mucho más fácil y más factible, porque ese profesional conoce los puestos, conoce las funciones, sabe quiénes son o qué se tiene que fijar para un buen desempeño, y puede generar y construir un instrumento que puede tener sus costos en la realización, pero puede ser relevante después para sus futuras aplicaciones, ¿sí? Dentro de estos muestras de trabajo de ejercicios situacionales pueden estar pruebas para mecanografía, pruebas de ensamble mecánico de telares, pruebas de lectura de mapas para controlar de aéreos, pruebas de destreza con herramientas para maquinaria y remachadores, pruebas de elaboración de encabezados, diagramas, redacción de notas para editores de revistas, prueba oral de indagación para consultores de comunicación, prueba de representación de roles para personal de venta por teléfono, redacción de carta y negocio para gerente, etc. Hay una serie de pruebas y ejemplos que damos que uno podría construir, ¿sí? Y que obviamente cada empresa y cada situación son diferentes. Bueno, evaluación del desempeño laboral. Acá existen distintos tipos de funciones por qué se realiza la evaluación del desempeño laboral. ¿Sí? Pues por administración de salario, ascenso, retención, terminación de relación laboral, reconocimiento del desempeño individual, despido, identificación del desempeño deficiente, identificación de necesidades individuales de la capacitación, retroalimentación del desempeño, determinación de transferencia y nombramiento, identificación de fortalezas y debilidades individuales, planeación de personal, determinación de necesidades de capacitación de la organización, evaluación de logro de meta, asistencia de identidad de las metas, evaluación del sistema personal, fortalecimiento de estructura de autoridad, identificación de necesidad de desarrollo de la organización, criterios para investigación de la validez, documentación de decisiones sobre el personal y el cumplimiento de requisitos legales. Son todas situaciones que uno puede considerar como las más relevantes para hacer una evaluación de desempeño laboral. Obviamente, lo que tiene que hacer un psicólogo es evaluar el desempeño laboral. Y para esto, ¿sí? El problema está en transmitir la dificultad implicada en la conceptualización y la medición del constructo del desempeño, ¿sí? Decir, ¿qué es el desempeño laboral? ¿Cómo lo deberíamos medir? ¿Cuáles son los indicadores que tenemos que utilizar? Es lo más difícil de conseguir, debido a que cada tipo de trabajo, cada función, cada puesto pueden tener distintos matices de qué es una persona que hace un buen trabajo y el que no lo realice de manera adecuada. Entonces, para cada una de las ocasiones, uno debería generar una prueba muy específica y buscar algún modo de poder evaluar este desempeño laboral. Entre estos métodos podemos considerar medidas de desempeño, donde incluye, por ejemplo, en un caso es el número de ladrillos que coloca un peón, la ganancia total de un vendedor, el porcentaje de estudiantes aprobado por un maestro, etc.
pero obviamente en todas estas situaciones y estos indicadores de forma más objetiva, puede haber situaciones que no son de todos congruentes y de todos claros, ¿sí? Yo podría decir que soy un gran profesor porque los apruebo a todos, ¿tá? Entonces dice, ay, qué buen profesor, los aprueba a todos, no se queda nadie libre. Obviamente ustedes estarían encantados, pero no significa eso que realmente sea un buen profesor. En realidad lo que estoy haciendo es quedando bien con ustedes para que ustedes tengan una valoración positiva sobre mí, pero en realidad yo debería ser justo y poder valorar y evaluar a las personas que han aprendido, que han tenido un buen desempeño y a los que no pudieron realizar de manera correcta, darle una valoración adecuada. Y obviamente el buen profesor sería que se preocupe también para que esos que no tuvieron un buen rendimiento en una segunda instancia lo puedan lograr. ¿Ah? O como por ejemplo las ventas, digo, sí, está bien, es un buen vendedor, pero resulta que le hago ofertas y le hago descuento a todos los que se me vienen para vender. Entonces, sí que buen vendedor. Sí, buen vendedor porque he regalado un montón de promociones. O no puedo comparar un vendedor que está hace 2 meses trabajando al que está hace 2 años trabajando. El promedio de venta de uno con respecto al otro pueden ser parecidos, pero uno lo considera un promedio en 2 meses y otro en 24 meses. Entonces es gran la diferencia que hay entre el desempeño de un profesional con respecto al otro. Datos sobre el personal, el ausentismo. Este también es un indicador que puede evaluar el desempeño del trabajo, pero el tema del ausentismo es algo delicado porque hay distintas clasificaciones que se puede hacer del ausentismo y hay distintos motivos por los cuales una persona puede no asistir. Si el ausentismo se da de manera constante y como un comportamiento que se puede observar en el transcurso del tiempo de una persona en particular, y bueno, eso sería una situación donde sí puede valorarlo como un mal desempeño. Ahora, hay situaciones por cuestiones de enfermedad, por cuestiones familiares, por cuestiones de X motivo, de que el ausentismo se presenta y no es controlable. Por ejemplo, si mañana se da un paro de colectivo y hay mucha gente que no va a poder ir a su trabajo. Y no lo es porque no sea responsable, sino que posiblemente no tiene los medios para llegar a su trabajo. Entonces el ausentismo muchas veces no es el mejor indicador para evaluar el desempeño laboral. ¿Se utiliza? Sí se utiliza, pero no siempre es adecuado según el contexto. Calificaciones de compañeros y autoevaluaciones. En este caso, los compañeros pueden evaluar a sus pares para decir cómo es su desempeño o ellos pueden hacer una autoevaluación. En estos casos, muchas veces se observa que estas evaluaciones de los compañeros no siempre coinciden con las autoevaluaciones, no siempre coinciden con las evaluaciones que hace un supervisor, ¿sí? Y tampoco coinciden las autoevaluaciones que hace uno con las que hace el supervisor. Entonces, no son de todo útiles estas calificaciones que se utilizan. Sí, por ahí las escalas de calificación del supervisor pueden ser mucho más adecuadas, ¿sí? En estos casos se hacen algún tipo de instrumento como forma gráfica hasta escala compleja vinculada con la conducta específica, o se utilizan muchas veces las escalas de calificación con base conductual, se explica cuáles son las conductas que tiene que llevar un un empleado, entonces depende el trabajo que tiene que hacer y qué es lo que debería realizar esa persona, se hace una lista de las conductas que debería realizar y uno puede observar si se da de manera, si la presente o no, ausente o no de esa conducta, o una escala de observación conductual donde se pone casi siempre o casi nunca y se forma gradual de cuánto se presenta esa conducta, o escalas de elección forzada. Tengo 3 o 4 opciones y yo voy marcando cuál de esas opciones es la que se observa y cuando elijo una, descarto las otras. Son distintas medidas que se utilizan para evaluar el desempeño y que generalmente estas últimas versiones son las que posiblemente son más adecuadas para la calificación. Obviamente esta calificación lo hace un supervisor. Entonces, como es un supervisor el que hace la calificación, podemos encontrarnos con algunos sesgos.
Estas fuentes de error de evaluación del desempeño pueden deberse, como dijimos en algún momento, al efecto halo, que es este hecho de que subjetivamente por alguna cuestión aparente, por una cuestión de afinidad, o por considerar que tiene un buen rendimiento en todas sus características, le damos como un beneficio de que tiene un buen funcionamiento en todo su desempeño. Y posiblemente no sea así. Y generalmente la forma de poder mejorar esta situación es con una mejor capacitación y formación de los que realizan las supervisión y que hacen las entrevistas o que hacen las evaluaciones. El sesgo de calificador también está el hecho de que puede haber un montón de situaciones donde la persona pueda tener un comportamiento preferencial por algún tipo de características, si puede ser porque sea masculino, porque sea femenino, porque sea alto, bajo, por su nivel de formación educativa, no sabemos por qué, algún factor puede estar influenciando, ¿sí? Entonces puede ser que algún grupo favorezca y a otro no, o puede ser que sea muy exigente para todos, o que sea muy amable para todos, y entonces esa falta de objetividad genere valoraciones que sean inadecuadas y no que sean consistentes. O la contaminación del criterio, ese otro problema que ya no está en tanto asociado con el que realiza la supervisión, sino por cómo se definió el criterio a predecir. Si yo tengo un criterio que no está bien definido, ¿sí?, en todos sus aspectos y todos sus contenidos, probablemente sea inadecuado y no haga una valoración muy precisa del rendimiento de los empleados. Entonces, definir con cierta cautela cómo deberían ser los indicadores o comportamientos conductuales asociados al criterio que yo quiero explicar es fundamental. Es por eso que hay un alineamiento para evaluación del desempeño que puede estar con estas siguientes pautas. Buscar la evaluación del desempeño en un análisis cuidadoso del puesto, entonces hay que ver bien cómo es el puesto, qué consiste, qué se tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, ¿sí? Desarrollar criterios de evaluación específicos libre de contaminación a partir del análisis del puesto. Determinar que el instrumento utilizado para calificar el desempeño sea adecuado para la situación de evaluación. Capacitar a los calificadores para que sean precisos, justos y legales al utilizar el instrumento de evaluación. Emplear evaluación del desempeño a intervalos regulares de 6 meses a un año para poder contrarrestar y corroborar el resultado de una prueba con respecto a la otra. Y someter a consideración de manera periódica el sistema de evaluación de desempeño para determinar si realmente está cumpliendo con su cometido. Son algunos de los indicadores que debería tener en cuenta al momento de generar y construir una prueba de desempeño. En este caso, estamos hablando que generalmente lo va a realizar un supervisor. No lo va a hacer un compañero, no va a ser autoevaluativo y no van a ser otros indicadores, como dijimos anteriormente, ausentismo o cantidad de venta y demás. ¿Sí? En este caso, un psicólogo, un futuro psicólogo como ustedes, deberían tener en cuenta que es la construcción de un instrumento y además de estas pautas que se tienen que tener en cuenta, están todas las pautas propias de lo que es construir un instrumento, como definir el contenido, redactar los ítems de manera adecuada, hacer estudios de confiabilidad y demás. Inventarios para evaluar los intereses. En este caso, a diferencia de lo que estuvimos viendo anteriormente, de las pruebas del ámbito laboral, donde posiblemente los criterios y las variables que se tienen que medir es mucho más difícil, más complejo, y en comparación, como dijimos anteriormente, en relación a lo que son las evaluaciones de inteligencia, personalidad, neuropsicológicas y otros tipos de constructos, los inventarios de intereses son muy utilizados y tienen mucha capacidad predictiva de lo que son las lecciones de trabajos y de orientación profesional, es decir, de las carreras que quieren estudiar el día de mañana. Muchos de los estudiantes de nivel secundario han pasado por este sistema de
proceso de orientación vocacional y muchas veces utiliza este tipo de instrumentos para ayudarlo a elegir una carrera. Obviamente, ningún instrumento es decisivo. Ningún instrumento psicométrico va a decidir qué tiene que hacer y qué tiene que elegir, qué tiene que estudiar, qué tiene que trabajar. Siempre se trata de información relevante que ayuda a este proceso. Generalmente el propósito de la evaluación de interés está asociado con la satisfacción vital y la productividad vocacional, es decir, realmente hay un avance muy amplio y mucha evidencia en la literatura que el nivel de los intereses, cuando realmente las personas eligen una carrera, una profesión, un trabajo que lo hace sentir de manera alegre, feliz, con un nivel de satisfacción sobre ese trabajo o esa carrera que eligió, siempre va acompañado después de una adecuada productividad. Es decir, si uno hace y trabaja de lo que le gusta, probablemente su desempeño es mucho más elevado y puede tener un mejor crecimiento en el ámbito profesional o laboral, ¿sí? Y eso obviamente considero que bastante adecuado, ya que trabajar únicamente por el tema de tener un salario y ganar plata para poder llevar y mantener un hogar y sin hacer una realización personal, no es lo mismo cuando una persona trabaja y hace lo que le gusta y gana plata con lo que gusta. ¿Sí? Entonces, elegir y tomar esta decisión de qué es realmente lo que me llena o lo que realmente me da satisfacción en la vida y que puedo trabajar de eso, es una decisión bastante importante y que marca gran parte del futuro y la satisfacción de la vida de una persona. Entonces, los instrumentos de interés están muy asociados con estas decisiones de carácter vocacional. Y repito, obviamente un instrumento no es lo suficiente como para poder dar y ayudar a tomar una elección vocacional. Bueno, existen muchos instrumentos, ¿sí? El instrumento de intereses de Campbell, el Search Search, el de Kuder, el Strom. Bueno, todos están muchas veces basados en lo que es el modelo de realista, ¿sí? Que ya vamos a ver en qué consiste, pero miden bajo una teoría específica del modelo RIASEC, que es el que más se utiliza, y todos aquellos instrumentos que se fueron creando de manera más de carácter empírico, poco a poco se fueron ajustando y acomodando a este modelo teórico. Uno de los más reconocidos, más antiguos de los instrumentos, el inventario de intereses de Strong, ¿sí? Sus fundamentos teóricos son que cada ocupación tiene un patrón deseable de intereses y características personales entre sus trabajadores, ¿sí? Entonces, cada trabajo hay cuestiones muy específicas donde se van a trabajar y desarrollar y que una persona debería que tengan esos intereses y esas capacidades un mejor funcionamiento, que cada individuo tiene intereses y rasgos de oportunidades relativamente estables, es decir, que los intereses y la personalidad y las habilidades se mantienen en el transcurso del tiempo, por lo tanto esas características se debería mantener de forma estable, no deberían cambiar de manera muy drástica, pueden cambiar pequeñas cosas, pero se tienen que mantener, y es muy posible diferenciar los individuos en ocupación dada a las otras personas en general, en términos de patrones deseables de interés y rasgos para esa ocupación. Entonces se puede realizar esta medición de estas diferencias individuales. El instrumento de intereses de Strong tiene, por ejemplo, 317 reactivos agrupados en 7 secciones. Las primeros 5, el individuo tiene que indicar su agrado, indiferencia o desagrado por ocupaciones, materias escolares, actividades laborales, actividades recreativas y contacto con diferentes tipos de personas. Entonces son 5 escalas que miden estas características. Una sexta escala mide que exprese su preferencia entre elementos presentados en pares, por ejemplo, trato con objetos frente a trato con personas, si trabajo con objetos, máquinas, herramientas o trabajo con personas. Y una séptima con afirmaciones autodescriptivas que el individuo marca como sí o no, o a veces, o no se sabe. Entonces, en base a este tipo
de escalas, se obtiene una puntuación estándar con una media de 50 y una desviación de 10, y se toma la tipología realista, investigador, artístico, social, emprendedor y convencional. Serían las 6 tipologías de intereses que generalmente se utilizan en la mayoría de los instrumentos. Además de este inventario, en su última versión cuentan con otros indicadores, que mide el estilo de trabajo, una escala en la que su calificación alta indica una preferencia por el trabajo con personas, mientras que una puntuación baja implica un interés por ideas, datos y objetos. Una escala de ambiente de aprendizaje, una escala en que una alta calificación indica una preferencia por el ambiente académico de aprendizaje y una baja implica una inclinación por actividades de aprendizaje más aplicadas. Estilo de liderazgo, una escala en que una calificación alta indica comodidad por ocuparse de otras personas y una baja señala intranquilidad. Y una escala de riesgo y aventura, en la que una calificación alta indica una preferencia por actividades arriesgadas y audaces más que actividades seguras y fáciles de predecir. Obviamente estos estilos y estas escalas, aparte del modelo de RIASEC que mencionamos anteriormente, ayuda y da información al orientador para poder sugerir y ayudar a la elección vocacional del que está pidiendo este servicio, y que obviamente el puntaje alto y bajo no significa que uno es mejor que otro, sino que puede estar asociado con algunas características que pueden tener el trabajo futuro, ¿sí? Un trabajo donde tiene que estar relacionado con personas, donde tiene que viajar y donde tiene que ser, comunicar y llevar personas, y bueno, habría que ver si los puntajes del estilo de trabajo, ambiente y liderazgo y riesgo van acorde a esas preferencias. Si no es así, obviamente uno podría aconsejarle y que revise y evalúe un poco más cuáles son sus preferencias, debido a que el trabajo que está seleccionando o eligiendo no coincide un poco con el perfil que está brindando con esta autoadministración. El inventario de preferencia vocacional, que es creado por Holland, es un instrumento que cuenta con 162 reactivos de ocupaciones, donde tiene que responder de manera sí o no. Es una prueba breve, que se puede resolver en 15 o 30 minutos, y está dirigida por personas de 14 años de edad o mayores, ¿sí? Este instrumento permite tener 11 dimensiones, 6 temas de personalidad y ambiente, que son las 6 tipologías. El realista, donde tiene atlético, carece de habilidades verbales e interpersonales y prefiere vocaciones prácticas o en exteriores como el de mecánico, granjero, electricista. Investigador, pensador orientado a las tareas, con actitudes poco convencionales que encajan bien en puestos científicos, académicos como el químico, físico, biólogo. Artístico, individualista, evita situaciones convencionales y prefiere metas de estética. Social, utiliza su capacidad social para resolver problemas, le gusta ayudar a otros y prefiere profesionales relacionados con la enseñanza o la asistencia. Acá podríamos estar los psicólogos. Emprendedor, un líder con buena habilidad de convencimiento que encaja bien en puestos comerciales y administrativos. Acá también hay que estar los psicólogos porque nos hace falta el día de mañana. Convencional, conformista, prefiere trabajo estructurado como el cajero en banco o operario de computadoras. Y además de estas 6 escalas, da 5 dimensiones adicionales como son de autocontrol, masculinidad, feminidad, estatus, infrecuencia y conformismo. Obviamente, los resultados que da este instrumento está representado por este hexágono, ¿sí? Donde está realista, investigador, artista, social, emprendedor y convencional, y donde uno puede observar que aquellas tipologías que están más cercanas pueden estar más parecidas, pueden tener puntaje mucho más elevado en las personas, como por ejemplo el realista y el convencional, el emprendedor con el convencional, el investigador con el artista, pero el realista y social están en puntaje extremo, entonces puede ser diferente uno con respecto al otro, ¿sí? Y que obviamente cuando uno da la puntuación de este instrumento se da las diferentes siglas, que realmente se dan 3, que puede ser
RIS, entonces uno puede ver que es realista, investigador y social, o puede ser ESC, y entonces en base a esta característica uno puede ver cuáles son los puntajes más altos y más bajos y ver qué tipo de carrera puede encajar más con ese perfil que está brindando. Bueno, para finalizar, hay algunas adaptaciones y construcciones locales a mencionar. Uno de ellos es el dominio de público del modelo RIASEC, ¿sí? Es un instrumento que 48 ítems, que uno lo puede utilizar, yo lo utilizo generalmente de manera online, y que en base a las respuestas se puede obtener niveles percentiles. El convencional emprendedor social, artista e investigador es un instrumento que fue adaptado a nuestro contexto y que se puede utilizar en el ámbito de orientación vacacional. Otro instrumento es el SIP, que es uno de los más instrumentos de interés más reconocido y más utilizado en el ámbito local, no solamente en Córdoba, sino también en Argentina. Define los intereses como patrones de gusto, indiferencias, versiones con respecto a actividades relacionadas con la carrera de ocupación. Fue desarrollado por Fogliato, ¿sí? Adaptó a las características de nuestra población local, tiene estudios realizados mediante análisis factorial, tiene 4 versiones, lápiz, papel, computarizado, el revisado y la última versión del ZIP 4, y tiene distintos estudios de configuración que son todos adecuados. Ha sido publicado en algún momento y tiene, estos son algunos de los ítems donde tiene que marcar con diferencia, indiferencia y agrado, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos el día de hoy. Le agradezco como siempre su presencia y ahora vemos si tienen alguna pregunta.